Comunes. Esto no es una editorial. Es un proyecto político que se propone multiplicar espacios de confluencia entre el pensamiento crítico y la transformación social. Parte 1. Sexo-género. El tema sexo-género fue tratado en el curso Mujer y Feminismo, dictado en la Flaxo Santiago durante el primer semestre de 1982. Epígrafe. Si estas especificidades de discriminación de la mujer son construidas social y culturalmente, entonces pueden y deben ser modificadas cultural y socialmente. No abandonar nuestro sello, sino de construir nuestro género. Las mujeres y el feminismo. Antes de iniciar estas clases sobre sexo-género, quisiera hacer 3 advertencias. En primer lugar, este no es un ciclo de reuniones feministas en el sentido de toma de conciencia como grupo y a partir de la experiencia de cada una, por el carácter académico de esta institución y porque considero necesario el desarrollo de la teoría del feminismo tanto como su práctica. Creo incluso que hacer o difundir la teoría es también hacer feminismo. De ahí esta distribución espacial arbitraria de profesora a alumna que connota cierto aire de autoridad. En segundo lugar, lo que voy a decir en estas reuniones, aunque sea académico, no tiene nada que ver con la neutralidad de la ciencia, sino que corresponde más bien a una visión del mundo, la mía, construida a partir de una determinada configuración de valores. Porque aun cuando la mayor parte de lo que diga provenga de libros escritos por otros y otras, la relectura de ellos tiene ya una connotación valórica. Si tuviese que ponerle nombre, sería el de compromiso con el cambio social total y con el cambio de la vida cotidiana. Esto es, socialismo y feminismo. Es más sano explicitarlo. En tercer lugar, un seminario de 6 sesiones sobre feminismo en cualquier parte del mundo resultaría necesariamente incompleto e inconcluso por la enorme cantidad de libros, artículos y documentos que se han producido en las últimas 2 décadas y por la enorme cantidad de aspectos que deben tocarse. En sentido ideal, las ciencias del comportamiento humano deberían ser dimórficas, no para sacralizar 2 formas humanas, sino para darle cabida a la segunda forma, conocida como segundo sexo. Hasta hace poco, no muy poco, las ciencias funcionaban con el supuesto del género neutro, que es obviamente el masculino, con el empobrecimiento de cada una de las ciencias. Pero la economía política, la psicología, la lingüística, entre otras, empiezan a considerar ese dimorfismo. Siento decirles que el seminario será doblemente pobre en Chile porque A. Las carencias de información se multiplican, B. Por la relativa novedad de los movimientos feministas y C. Por el idioma en que están los trabajos teóricos. Pero estas carencias se pueden superar por el increíble dinamismo que se manifiesta en algunas ocasiones. Deseo decirles que el objetivo final del feminismo es proyectar a futuro una tercera identidad femenina, de madre esposa a persona. ¿Cómo? Pensando disidentemente en cuanto mujer. Yo, mujer, nosotras, me dispongo a mirar lo que ha sucedido conmigo y conmigo en cuanto género femenino en la sociedad humana. Y si alguna vez el feminismo es ciencia, va a ser primero ciencia participante sin pretendidas separaciones entre sujeto y objeto de conocimiento, salvo que sea generada por hombres. ¿Cómo surge la temática femenina? Un primer problema que se presenta es
por qué este seminario se planteó por mujeres y para mujeres y no, por ejemplo, con otros especialistas en ciencias humanas como sociólogos, ideólogos, políticos, etc. Un segundo problema es el porqué del título, las mujeres y el feminismo. Casi parece una redundancia, sin embargo, tenemos algunas razones. El primer problema de por qué realizar el seminario con mujeres puede ser explicado como lo hizo Simone de Beauvoir. Esto es problema de mujeres. Son ellas las que sienten la inconformidad de su situación-condición. Es en ellas, nosotras, que surge la cuestión de ¿qué diablo significa ser mujer? Un hombre jamás se lo ha preguntado de sí mismo, salvo en el sentido de la neutralidad que su propio sexo implica. Él es la humanidad. Lo hombre es lo humano. Y esa pregunta, cuando se la hace, tiene respuestas de derechos humanos y de utopías varias. O sea, solo las mujeres tienen el problema de preguntarse por sí mismas, por el significado de su condición. La mujer es lo otro, en tanto el hombre es lo uno. Todas las culturas tienen estas categorías de lo propio y lo marginal, con las consecuencias obvias de la negación de derechos. De ahí viene la cuestión del título, las mujeres y el feminismo. Y ya que decidimos partir de los comienzos, preguntémonos, ¿qué es ser mujer? Para la Real Academia de la Lengua, mujer es igual a persona de sexo femenino y femenino es el género que corresponde a la subclase mujer por características fáciles de distinguir como el sexo, etc. Y aún más, dice que el género puede ser atribuido o no atribuido, neutro. Para Anne Oakley, socióloga inglesa, sexo es un término biológico y género es un término psicológico y cultural. El sentido común sugiere que se trata simplemente de dos formas distintas de enfocar una misma situación y que alguien que tenga sexo, igual mujer, pertenece automáticamente al género correspondiente, al femenino. Pero esto no es tan sencillo. Ser hombre o ser mujer depende tanto de la vestimenta, los gestos, el trabajo, las relaciones sociales y la personalidad, como de poseer un determinado tipo de órganos genitales. Sin embargo, todo el mundo sabe que hombres y mujeres son diferentes. ¿Hasta qué punto lo son? ¿En qué medida y qué significa esto para la forma en que son tratados y se comportan en sociedad? La diferencia entre sexos físicos es una cuestión de hecho. No obstante, las formas de comportamiento y los modos como son tratados en la sociedad, hombres y mujeres, se refiere a una cuestión de valores. La gran confusión entre hechos y valores es uno de los temas cruciales en las diferencias entre hombres y mujeres. Los problemas que se plantean más candentemente las feministas son: ¿el origen de las diferencias entre hombres y mujeres radica en la biología o en la cultura? Si la biología determina el papel del hombre y la mujer, ¿mediante qué procesos lo hace y cuál es entonces la función de la cultura? Estos problemas se han planteado desde siempre, pero hoy día tiene más sentido por la simple razón de que podemos descartar las consecuencias de los roles biológicos. El control de la natalidad y los métodos de alimentación artificial permiten que las parejas puedan elegir cuándo tener hijos y quién los alimentará. Hay un avance personal para las mujeres, salen del hogar, y existe una importancia cultural potencial para ambos sexos. Pueden compartir el trabajo y la alegría de criar hijos. El hombre vuelve al hogar.
Pero por mucho que cambie la relación tradicional de la mujer con su propio papel biológico, la dirección que tome el cambio social seguirá siendo una cuestión de elección de valores y una decisión política. Los valores no se cambian o caen por su propio peso con la aparición de la píldora y los espirales. Las ideas de masculinidad y feminidad no han mostrado socialmente una tendencia al cambio. De allí la necesidad de revisar los contenidos de sexo y género y el error de proyectar automáticamente sexo en género. Ann Oakley hace un estudio exhaustivo de lo genéticamente sexo varón y lo genéticamente sexo hembra para afirmar sus conclusiones del peso del factor cultural. Trataré de sintetizar aquí sus planteamientos. En los humanos, la reproducción es sexual. Existe un intercambio de materia celular entre hombre y hembra. El varón y la hembra aportan cada uno material genético en la reproducción, pero solo el varón determina el sexo, XX o XY. El cromosoma Y es igual a X incompleto y es 1/5 de su tamaño. Los óvulos de la hembra solo tienen cromosoma X, el del varón transporta X o Y. El sexo queda determinado cromosómicamente en el momento de la concepción. Sin embargo, las diferencias en el desarrollo son producto de 9 meses. Hasta la 7ª semana, la apariencia de los órganos genitales externos es idéntica. Tienen el mismo plan básico de desarrollo. Son hembras. Del 3er a 4º mes se manifiesta un desarrollo sexual diferenciado. Para el biólogo S. Levine, la forma humana básica es la de la hembra y la masculinidad surge como algo añadido. Para no detenernos demasiado en este punto, digamos que el cambio de sexo se da en un periodo crítico, en el 3er mes, y está relacionado con un complicado proceso que es más complejo en las hembras que en los varones. Entonces, puede decirse que el sexo está determinado biológicamente en tanto órganos para la reproducción, pero eso no nos dice nada en términos de sexo débil o fuerte. ¿Qué otras diferencias sexuales vienen determinadas biológicamente? El varón, además del pene, tiene mayor estatura, peso y fuerza al nacer, proporcionado por el cromosoma Y, pero esto se altera también por factores socioambientales. Un hijo de profesor es más grande que un hijo de un obrero, por ejemplo. Pero también hay determinaciones biológicas negativas. Veamos el lado negativo del cromosoma Y. A. Hay 72 enfermedades originadas en gran medida por genes del sexo que se presentan más en los hombres, hemofilia, afecciones al corazón, etc. B. En todas las etapas de la vida mueren más varones que hembras, pero también nacen más. Se conciben de 120 a 150 hombres por 100 hembras. En el parto desciende a 106 de 100. Se producen más abortos de varones. Un 54% más varones que hembras mueren por el trauma del parto. Descartada la biología, en tanto origen genético de los patrones de conducta, aparece más explicativa la categoría género como categoría cultural. Los antropólogos hablan de las grandes variaciones que existen en las distintas culturas para definir el género. Todas las sociedades usan el sexo biológico para atribuir género, pero no hay dos culturas que estén completamente de acuerdo sobre qué diferencia un género del otro. Volviendo a la biología, la opinión generalizada de los biólogos es que
el papel de la biología en determinar la identidad de género, vivir como hombre o como mujer, es mínima, ya que la predisposición biológica del género, de hombres o de mujeres, puede ser invalidada de forma definitiva y decisiva por el aprendizaje cultural. Aquellos que han trabajado en trastornos hermafrodíticos y problemas de identidad del género parecen muy impresionados por la capacidad de la cultura para ignorar completamente a la biología. Con estos antecedentes y aplicándolos a la generalidad de las mujeres como grupo cultural, no es extraño encontrarle la razón a Simone de Beauvoir. La mujer no nace, se hace. No se nace mujer, se es hecha mujer. Y habría que agregar, tampoco nace el macho, se le hace con mayor o menor éxito. Así, si estas especificidades de discriminación de la mujer son construidas social y culturalmente, entonces pueden y deben ser modificadas cultural y socialmente. No deja de ser un alivio, no abandonar nuestro sexo, sino de construir nuestro género. Raíces de la discriminación. Simone de Beauvoir explica las raíces de la discriminación de la mujer situándola en la existencia de dualidades que son tan antiguas como la conciencia. Esta dualidad en lo genérico sexual se expresa no en diferencias biológicas, sino en la constitución de la conciencia. El discurso del uno se diferencia del discurso de la otra. El primero define, es sujeto. El segundo es definido, es objeto. Toda conciencia, al enfrentarse a otra, presenta una hostilidad fundamental. Toda conciencia tiene la misma pretensión. Lo que nos preocupa entonces es la dificultad de explicarnos por qué la conciencia femenina no opone reciprocidad a la masculina. O sea, ¿por qué los hombres no se han visto obligados a reconocer la relatividad de su conciencia de ser uno? ¿Y por qué las mujeres aceptamos culturalmente ser definidas las otras, lo accesorio, lo inesencial? Vemos que hay muchas categorías definidas como otras por los más que imponen la dominación. El proletariado por la burguesía, el judío por el régimen racista ario, el colonizado por el imperio, los negros por los blancos, los esclavos por los amos. Si comparamos la categoría mujer con estas, vemos, por ejemplo, que son mayoría numérica, igual que el proletariado, que no son una colectividad separada, etc. Pero no siempre ha habido proletarios y siempre hubo mujeres. Es decir, la alteridad de la mujer no es un hecho histórico como la conquista, la guerra, la clase sometida, la esclavitud. Un hecho se puede cambiar con otro hecho histórico. Lo que se asume como natural parece resistir al cambio. En términos generales, el feminismo tiene por objeto desentrañar las raíces de la discriminación sexual con el fin de promover la modificación de las pautas culturales y sociales que la sustentan. La gran mayoría de la gente sostiene, lo que se llama el sentido común, que existen diferencias innatas entre los sexos, que esto es eficaz para la sociedad y que es una ley natural. Esta idea y su práctica consecuente, preeminencia del hombre, subordinación de la mujer en todos los ámbitos de la vida social, pasará a constituir el primer problema que se planteará el feminismo, puesto que en los argumentos de lo natural radica el fundamento de la discriminación, no solo sexista, sino también racista, clasista, etc. Es así que las feministas se plantearon la necesidad de desentrañar el contenido de la discriminación,
sus fundamentos, con el fin de descubrir cómo había operado esta idea hasta llegar a nuestros días. Recordemos algo de lo planteado por Anne Oakley. El sexo es un término biológico en tanto femenino. El género corresponde a un término psicológico y cultural. Para el sentido común, decir sexo es lo mismo que género. No plantea diferencias entre ambos y les atribuye características naturales. Vimos que la diferencia entre sexos físicos es una cuestión de hecho, pero las formas de comportamiento y los modos en que son tratados en la sociedad los hombres y las mujeres es una cuestión de valores. La confusión entre hechos y valores es un punto crucial en las supuestas diferencias entre hombre y mujer. El análisis de la biología, realizado por la autora mencionada, nos mostró incluso cómo algunas características cromosomáticas que distinguen el varón de la mujer conducían a pensar que éstas más bien favorecían a la mujer y no hablaban de sexo débil exactamente. Es decir, hay efectivamente diferencias en el sexo biológico, pero ellas constituyen ventajas biológicas para la mujer. De este modo, tanto los análisis de la biología como los antecedentes proporcionados por la antropología hacen descartar el origen sexogenético de los patrones de conducta, femenina y masculina, y aparece como más explicativa de las diferencias la categoría de género como categoría cultural. Vimos que es una opinión generalizada de los biólogos que el papel de la biología en la determinación de la identidad de género es mínima, ya que la predisposición biológica del género masculino o femenino puede ser invalidada en forma definitiva por el aprendizaje cultural. Lo que hemos expuesto hasta aquí puede ser una muestra de cómo la revisión crítica de las ciencias y de algunos supuestos del conocimiento, propuestos por la cultura dominante, masculina y patriarcal, además de clasista, puede proporcionar nuevas bases a aquellos movimientos sociales que persiguen el cambio, como por ejemplo para el feminismo que persigue un doble cambio. En efecto, a la luz de las transformaciones producidas en la sociedad industrial, anticoncepción, métodos artificiales de alimentación, organización social de la producción, y a la luz de los avances científicos que han develado una construcción social de la mujer prejuiciosa e irreal, está el feminismo en condición de proponer la construcción de un orden social alternativo, que no se encuentre basado en diferencias supuestas de género, de sexo ni de clase. El feminismo extiende el rechazo de la discriminación a todos los ámbitos sociales. Pero, como lo expresáramos, por mucho que cambie la relación tradicional de la mujer con su propio papel biológico, la dirección que tome el cambio social seguirá siendo una cuestión de elección de valores, es decir, política. De ahí la importancia que el movimiento tenga presencia. Las ideas de masculinidad y feminidad no han mostrado socialmente una tendencia al cambio congruente con los adelantos señalados. De ahí que el feminismo es una posibilidad, pero no es una tarea fácil. Es, para usar el símil de Gramsci, una guerra de posiciones. Ayer la píldora, hoy la biología, mañana la política, en fin. En el debate sobre la relación entre sexo e inteligencia podemos ver otro ejemplo de la discriminación sexual. Un tema muy recurrente en los antifeministas es la afirmación de que el cerebro más pequeño de las mujeres constituiría una prueba biológica de su inteligencia inferior. Es verdad que la medida de la circunferencia de cabezas masculinas es mayor a cualquier edad, cabezotas,
pero no se reconoce ninguna correlación entre circunferencia cerebral e inteligencia. El tamaño del cerebro está relacionado con el del cuerpo y las mujeres son más pequeñas, pero en relación con la estatura, las mujeres tienen el cerebro ligeramente mayor que el de los hombres. Un hecho significativo es que las niñas suelen obtener puntuaciones más elevadas en los primeros 6 años, tendencia que se revierte después. Conozcamos algunos de los factores de la inteligencia. Sus componentes son capacidades verbales, numéricas, espaciales, analíticas y creativas. La capacidad verbal es una especialidad femenina. Las niñas hablan antes, son las primeras en usar frases largas, aprender a leer antes. En capacidad lingüística sobresalen en habla y comunicación. En comprensión verbal y razonamiento, las diferencias son insignificantes respecto a los niños. En capacidad numérica, en los primeros años no hay diferencias. A partir de los 11 años se acentúa levemente esta capacidad en los hombres. La capacidad espacial tiene que ver con dependencia del campo. Al realizar un test de una silla en una habitación, se aprecia que en general las mujeres manifiestan mayor dependencia del campo que los hombres. Para analizar este problema es de gran utilidad el trabajo realizado por Erik Erikson con 300 niños y niñas entre 2 y 12 años, a los cuales se les entregó un número idéntico de juguetes. La relativa incapacidad de las niñas para distinguir la posición correcta de dos figuras interrelacionadas, en el test del cuarto y la silla, parece corresponder a la predilección por lo estático y cerrado en el juego de construcción de escenas. Por su parte, los niños muestran mejor percepción de planes verticales, lo que se confirma por el uso exploratorio del espacio que realizaron en el juego. Este experimento demostraría una diferencia específica de orientación espacial que se da entre los sexos. La capacidad analítica, o sea, descomponer un conjunto o reestructurar un problema. Esto está relacionado a la creatividad y al tipo de orientación espacial, el que se vincula a la capacidad espacial que ya expusimos. La capacidad creativa. Esta variará según la forma de definir lo creativo. Las niñas se inclinan más por lo estético, la música y las bellas artes, y los hombres, a partir de los 7 años, se mostrarán más diestros con los juguetes. Otra capacidad asociada a la inteligencia es la capacidad de concentrarse intensamente en una tarea. Esta suele ser diferente por sexo. Los hombres aparecen menos influidos por los estímulos de fondo, más concentración. Las mujeres captan mejor todos los estímulos, estén o no relacionados con la tarea que realizan, menos concentración. Otra diferencia importante, el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual teórico de los test es distinto del rendimiento intelectual que se demuestra en la práctica en hombres y mujeres. Por ejemplo, un trabajo con superdotados no relevó ninguna relación entre el nivel alcanzado académicamente y el puntaje de coeficiente intelectual entre las mujeres. Es decir, mayor inteligencia no implica necesariamente un mayor rendimiento académico. Sin embargo, entre los hombres existía una correlación sustancial. Otro trabajo de seguimiento de superdotados en edad adulta consignó una estrecha relación entre coeficiente intelectual y nivel profesional para los varones. Para las mujeres, la relación era prácticamente nula, aunque ambos grupos tenían un elevado coeficiente intelectual en la infancia.
Las ocupaciones de 2/3 de las mujeres en esta muestra eran amas de casa y oficinistas subalternas, y todas ellas con un coeficiente intelectual de 170 o más. ¿Qué sugieren estas disparidades entre rendimiento y aptitudes de inteligencia? El comportamiento lingüístico verbal favorece a las mujeres. Los factores externos influencian la conversión de la inteligencia en rendimiento intelectual, lo que favorece a los hombres. El descenso del rendimiento de las mujeres se produce en la adolescencia. Se dice que es por razones hormonales, lo que es falso. Pero en este mismo momento, en la adolescencia, es cuando se inician en cada sexo importantes aspectos de su papel de adultos. En el hombre, el énfasis en el rendimiento, que se vincula al éxito profesional. En la mujer, la conformidad. Ellas saben además que el papel de la mujer adulta guarda menos relación con el rendimiento y la capacidad académica, y lo importante es estar bien presentada, ser coqueta, obsequiosa, etc. Todo esto, dice Ann Oakley, unido a la conducta pública de los chicos hacia ellas, les hace tener que pagar con la pérdida de su feminidad, de su popularidad entre los jóvenes. Lo anterior ha sido probado en trabajos empíricos. La mayoría de las mujeres de 14 a 16 años no tienen más ambición ni esperan conseguir otra cosa que no sea casarse y tener un hogar. Se observan muy pocas interesadas en una carrera académica. Muchas declaran que su vida futura transcurrirá en la casa y aún el trabajo fuera lo veían como algo que provocaría la cólera del marido. Luego, la conformidad y la domesticidad, sea real o anticipada, afecta negativamente al rendimiento académico de las mujeres y ellas pueden estar conscientes del problema. Un informe en Estados Unidos señala que más de la mitad de las alumnas universitarias pretendían ser intelectualmente inferiores a los hombres con los que salían. Las chicas populares deben ser dependientes, por lo tanto, a las mujeres de cualquier edad, después de la pubertad, les resulta difícil escapar de las nociones tradicionales sobre la inferioridad femenina, a riesgo de quedar solteras. En cuanto a lo que nos afecta a nosotras, y para terminar el punto, examinemos esta conexión entre rendimiento académico y la personalidad femenina. Las mujeres parecen ser relativamente incapaces de valorar en forma realista sus propias capacidades. Creen que su rendimiento depende más de la suerte. Tienen más miedo al fracaso y están más afectadas por él. Los varones crecen ante un desafío intelectual. Las mujeres abandonan la pelea. Por ejemplo, en un trabajo hecho con niños y niñas de 9 años, cuando se pedía volver a elegir entre realizar tareas en que se había fracasado o efectuar aquellas en las que se había tenido éxito, las mujeres elegían esta última posibilidad. Y lo peor, esto persiste en la vida como conducta ritual. Para Ann Oakley, las relaciones entre rendimiento académico, profesional y coeficiente intelectual están asociados, tanto en los hombres como en las mujeres, a las siguientes características. Ausencia general de dependencia. Identificación durante la infancia con el progenitor del sexo opuesto. Este descubrimiento es muy importante para el debate sobre el origen de las diferencias entre los sexos y el funcionamiento intelectual. El aprendizaje de los géneros. La socialización nos transforma como grupo, a las mujeres, en grupo minoritario, subordinado. Shakespeare dice, nacemos príncipes y nos transforman en mendigos. Y esto es una consecuencia de cómo se retransmite el aprendizaje de los roles de género.
Ya planteamos que si el ser femenino o masculino no es biológico, ni tampoco lo es la inteligencia o personalidad que se liga a cada género, podemos actuar culturalmente para cambiarlo. Pero para ello necesitamos conocer los mecanismos por los cuales se enseñan los géneros y así vigilar más. No hay mecanismos inocuos, neutrales. Examinemos brevemente algunas formas concretas en que se aprende el género, vale decir, cuáles son los mecanismos sociales y las respuestas de los individuos en dicho proceso de aprendizaje. No bien nace una criatura, se le asigna inmediatamente un género, ya en el hospital. Si es niño y tiene una erección, se dice mujeriego y bien macho. Se las trae. Si es niña y gesticula, coqueta, atractiva. Se les pondrán sábanas rosadas o celestes, colores que los acompañarán toda la vida. La manera en que los niños adquieren sus papeles desde muy pequeños no es verbal ni disciplinaria, es sinestésica, gestual, de movimientos. Este es propiamente un proceso de manipulación que se da entre el 1 y los 5 años, diferenciado por sexo, también para adecuar el rol genérico masculino o femenino. A la niña, peinarla, hacerle rulos, con lo que se interioriza la seguridad de sentirse atractiva, coqueta, la sensualidad ligada a la estética. Se le enseña pasividad, estática y dependencia del cuerpo. Este es básicamente un proceso de amoldamiento que tiene efectos duraderos. B. Al niño se le enseña a luchar, el abrazo del oso, a subir y bajar, a marearlo, con lo que internaliza agresividad, movilidad, proyección espacial, independencia del campo. El segundo proceso es el de canalización. Consiste en dirigir la atención del niño a determinados objetos y recompensarlo por su uso correcto. Por ejemplo, los juguetes diferenciados por sexo crean en el adulto afición por las cosas que representan. Los objetos familiares tendrán una ventaja emocional sobre otros. Constituyen una función de ensayo de roles futuros. Algunas conclusiones sobre las relaciones entre sexo y género. 1. Si el género tuviese cualquier base biológica o sexual, la cultura hace que ésta resulte invisible, por la infinidad de asociaciones que pueden darse entre género y sexo, la prueba antropológica. 2. En lo que respecta a la mujer, podemos concluir que su género, ser hecha mujer, la feminidad tal como la conocemos, no tiene origen biológico como no lo tiene la masculinidad. 3. Las relaciones entre sexo y género no están en absoluto regidas por leyes naturales, biológicas ni deterministas. 4. Si alguna relación hay entre ambos, es precisamente la contraria. La cultura introduce modificaciones en la biología y hoy día los biólogos manejan el concepto de plasticidad biológica. Algunas conclusiones feministas sobre la relación sexo-género. 1. Casi todas las discusiones vulgares en torno al género tienden a mostrar que las mujeres son diferentes a los hombres y no al revés. Notarlo es suficiente para explicar la tendencia patriarcal de nuestra sociedad. 2. Son las mujeres las que piden derechos de los hombres o se defienden de declaraciones de inferioridad. 3. El feminismo pone en cuestión los papeles de ambos sexos. Unos sufren por exceso, otros por carencia de privilegios. Ambos términos de la relación están pervertidos. 4.
El exceso de privilegios mata progresivamente más hombres. Estrés, úlceras, corazón, guerras, accidentes, que mujeres. La falta de privilegios sustrae a las mujeres como grupo de su realización como seres humanos. 5. En las sociedades primitivas, la estructura de la diferenciación de los sexos no está relacionada tanto con la personalidad, inteligencia o sexualidad como con la supervivencia de la sociedad. Más embarazos, más muertes y el amamantamiento como única fuente de alimentación de las criaturas. 6. La sociedad occidental se encuentra liberada de esta preocupación por la especie debido a los adelantos tecnológicos, la píldora, la alimentación, etc. Pero no está liberada de la función asignada a la mujer, al servicio de la fuerza de trabajo industrial, es decir, a la reproducción de las fuerzas productivas. 7. Vale decir, la fuerza de trabajo doméstica produce y reproduce la fuerza de trabajo general. 8. Proporciona además un ejército de consumidoras cuyo papel es esencial al éxito del capitalismo. 9. Para las pesimistas, un economista sueco, Holberg, afirma que si se acaba la diferenciación entre los sexos, aumentaría considerablemente la productividad, pese al coste de readaptación y reorganización que supondría reeducar a las mujeres domesticadas. 10. Pero en las diferenciaciones por género, más firme que los argumentos de eficacia o ineficacia social, está la supervivencia de una convicción ideológica sostenida de que una sociedad sin diferenciación entre los sexos es algo equivocado en sí mismo. Pregunta: ¿qué importa que no existan diferencias? Respuesta: deben ser diferentes porque sentimos que deben ser diferentes. Una tautología. Aquí cabría una respuesta económica y política, por el patriarcado y por el modo de producción. 11. Por último, parecería cómico si no fuera que el funcionamiento de este tipo de creencias y convicciones mantiene la diferenciación entre géneros al igual que una casta. ¿Qué es una casta? Es una atribución social que no guarda necesariamente relación con los atributos y capacidades del individuo. El género y la casta son idénticos sociológicamente y la capacidad que tienen para sobrevivir es también idéntica. Entonces, ¿cuál sería la acción feminista? Descastificar el género. No sé si lo hemos hecho, pero empezamos.